Comienza la última conversación del día, es página 13, día miércoles. Un poco anómalo porque no hay Iván Valenzuela hoy día, no hay Quique Mujica, comisiones de servicio, vacaciones, distintas cosas que pasan en julio. Pero sí están firmes aquí los panelistas de día miércoles. Pablo Escobar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y no tendremos Iván ni Quique, pero tenemos a Angélica. Muchas gracias. Estoy encantada de estar con usted aquí, Cristian Valdivieso. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo también. Bendito seré entre todas las mujeres. Además que te hemos visto esta última semana con primarias No, de está por medio. desplegado. Yo le pido ya... disculpas desde ya a la audiencia por tenerla tan lateada, pero bueno. No, ya te dije. Estamos acotando al máximo el hombre las del opiniones, momento. las opiniones. Todos quieren saber sus números, sus encuestas. Sí, ¿le achuntaron tus encuestas? Nunca sabemos eso del todo, finalmente, después de la veda de encuestas. ¿Estuviste cerca? Sí, bastante bien. Bastante. Sí. Yo puedo dar fe de eso porque... pero respetamos la veda. Sí, le comentamos a alguna gente. Respetó la veda, pero dijo alguna gente, entre la cual me incluyo, me mandó el resultado y era bastante acertado. Además que justo la semana pasada había estado hablando de encuestas, claro, de la veda. Y de hecho escribí una columna el día sábado que hablaba de que ya había ganado. Era un poco eufemística respecto de porque no se podían publicar encuestas. Claro, no era por los ¿sí? datos, pero... Sí, en todo caso no es tan novedoso, ni creo que haya sido tan difícil hacerlo, porque era bien evidente que eso iba a pasar de alguna manera. Quizá no en la amplitud que se produjo, pero era bastante evidente que Janet Jara había hecho una muy buena campaña y que la tenía bastante fácil. ¿Te sorprendió más la amplitud o la poca participación? Me sorprendió, fíjate que un poco, ninguna de las dos me sorprendió mucho. Fíjate. Uno podría decir que la amplitud era inesperada, pero tampoco me sorprendió. Y la participación yo creo que era como era la gran pregunta, porque además se especulaba mucho, había gente que decía van a votar 2 millones, pero creo que el resultado al final del día es que pasó lo que se suponía que iba a pasar con una primaria, y es que la candidatura oficialista igual se musculó. Aunque la participación fue baja, aunque no entró gente que no fuera a la izquierda, igual hoy día tenemos una candidatura que está instalada. Es verdad, eso se ha sentido estos últimos días y tiene mucho que ver con lo que nos va a contar Pablo Escobar, que es que la socialdemocracia no pasa por un buen momento, pero no es solamente algo acá en Chile a la luz de la primaria, sino que parece ser un fenómeno más grande y global, ¿no, Paula? Exactamente. Claro, porque empezó este tema, ¿no? Es la socialdemocracia, que está obviamente en Chile enraizada y representada por el socialismo democrático. Está en problemas en Chile, está en problemas en muchas partes, y la verdad es que la socialdemocracia está en un problema en muchas partes del mundo, y vamos a comentar ¿qué países son los que muestran una curva más descendente del voto socialdemocrático y dónde hay casos de éxito? ¿Y qué es lo que grandes intelectuales que piensan la socialdemocracia creen que se debiera hacer? Esto es un tema que no empezó ahora. No empezó ahora ni empezó con esta primaria. De hecho, ya muchos políticos, politólogos están diagnosticando el fin del centenario de los 100 años de la socialdemocracia hace harto rato. ¿Ya? La socialdemocracia es una ideología que partió a fines del siglo XIX, pero que se masifica, se populariza después de la Segunda Guerra Mundial. Es una ideología política, social y económica que busca apoyar las intervenciones estatales, económicas y sociales para promover mayor equidad económica e igualdad social, pero en el marco de una economía capitalista. O sea, nace también como una diferencia de los partidos comunistas, ¿no? Que los partidos comunistas no creen en el capitalismo. Y a la vez son un camino reformista y un camino también desarrollista. Yo creo que ahí hay una clave que después vamos a ver que está siendo diagnosticado como uno de los problemas. O sea, es un proyecto, se concibió como un proyecto de desarrollo del país, ¿ya? No solamente como un proyecto de redistribución, que es lo que hoy día más bien se conoce como socialdemocracia. Y es como un proyecto liberal de izquierda. Claro, o sea, es liberal en cuanto respeta la democracia liberal y está muy asociada a la democracia liberal, evidentemente la separación de poderes, la libertad de expresión, todo aquello que conlleva la democracia liberal, pero a diferencia de los liberales, podemos decir los liberales que en Estados Unidos y Inglaterra los liberales son más bien considerados de izquierda, ¿no? En Estados Unidos cuando se habla de liberal son de izquierda. A diferencia de los liberales, creen un rol más activo del Estado, un poco más activo que lo que piensan los liberales, que hay que como dejar hacer más. Y, a diferencia del Partido Comunista, sí le da un papel al mundo privado, no solamente en el desarrollo económico, sino que también en la sociedad, ¿no?
Entonces, Sí. esa sería como una diferencia como muy Y en importante. los progresos también creen en el progreso y en el universalismo. Exactamente. Un universalismo de los derechos y las garantías, en muchos Además que casos. se dice fácil todo este arreglo, pero costó muchos siglos Exactamente. llegar a ese arreglo. Claro, costó mucho y también pensemos que en Chile, digamos, el socialismo democrático es heredero completamente de la renovación socialista después del golpe, en que parten al exilio y hacen toda una reflexión los socialistas chilenos, ¿no? Respecto de cuál es el camino, ¿no? Y también muy influidos por grandes socialdemócratas como François Mitterrand en Francia, Felipe González en España, que empieza a hacer esta idea de que es una manera de producir mayor igualdad social, mayor justicia social, pero con una economía capitalista que es reformada, moderada, más regulada y que redistribuye el beneficio de la prosperidad económica en todas las personas, ¿ya? Entonces, ese proyecto diría que su mayor producto, podríamos decir, son los estados de bienestar, ¿ya? Que uno los identifica evidentemente con digamos, la situación de los países europeos. Un estado de bienestar que provee igualdad en lo básico para todas las personas, salud básica para todos, educación gratuita y de calidad para todos, pensiones, ¿no? Como tres pilares y ejes fundamentales del estado de bienestar, y que en el fondo se concibe como una manera también de darle esa garantía, esa estabilidad a las clases más bajas, a las clases obreras en particular, pensemos que esa es la identificación original de la socialdemocracia, con un Estado que provee esto de manera que ellos puedan desplegar una vida en que son mucho más, no solo tienen un mayor bienestar, sino también son mucho más productivos y producen más a la sociedad. Entonces, esa es como la tríada, digamos, de la socialdemocracia. Ahora, en los últimos años, y yo diría no en los últimos 2, en los últimos 10, en los últimos 15, pero esto se viene hablando hace más de 20 años del fin digamos, de la socialdemocracia o de, digamos, su apogeo, su hegemonía, ¿no? Pensemos que en un momento también Ricardo Lagos podríamos decir que es como el socialdemócrata chileno más prominente, ¿no? En su momento. Parecía en ese momento que era una ideología, una postura política muy extendida. Estaba Bill Clinton, estaba Tony Blair, la tercera vía también es Sí, una como manera de el la momento de socialdemocracia. oro, ¿no? Era el momento de oro, junto con la gran raigambre social y cultural que tiene, por ejemplo, en Europa, especialmente en los países del norte, ¿no? Que no se comprenden sin ese estado de bienestar en que le va dando a todas las personas un piso básico y no los deja como solos. ¿Qué ha pasado? Ha habido una baja en la votación de la socialdemocracia en muchos países donde reinaba, ¿ya? O sea, la curva, si uno la ve desde el año 80 hasta ahora, es francamente descendente, especialmente en los últimos 10 años. También le ha salido mucha competencia desde la izquierda con partidos nuevos, más innovadores. El Partido Verde, por ejemplo, en Europa ha sido un partido que le ha ido quitando votos a la socialdemocracia, entendiendo que el cambio climático es un grave problema que atrae a mucha gente joven también y a muchas personas que sienten que debiera ser una prioridad. Empiezan a haber causas como estas coaliciones arcoíris más asociadas a políticas de reivindicación o de discriminación de grupos particulares, ¿no? Las mujeres, la comunidad LGBT, que también van como quitándole mella, o sea, quitándole fuerza a un partido que es universalista, como decía Cristian. Claro. Por lo tanto, es un partido para muchos, Y eso, un partido inclusivo. claro, y eso también hizo que muchos mundo de la socialdemocracia se acercara también a las políticas de diversidad, de inclusión, Claro. y se confundiera un poco esta lógica más woke, que es particularista y no es universalista. Y ahí empieza, Claro. es parte del enredo que se empieza a producir también. ¿Y eso, Paula, por qué? Porque esta política universalista empieza la gente a sentirse como homogeneizada, no reconocida. Claro, mira, hay varios factores de esta crisis, uno de los cuales ese también es el envejecimiento del voto socialdemócrata. O sea, la mayoría de las personas que ha votado y que sigue votando por la socialdemocracia son baby boomers. O sea, no es la generación más joven, ya es la generación que, podríamos decir, hizo ese proceso de renovación socialista en su tiempo de vida o lo vio, ¿no? Entonces, esas personas, claro, son de otra edad y la gente más joven, bueno, no vivió la Segunda Guerra Mundial, lo que significó los consensos políticos que se desarrollaron en esos países en ese momento. Ahora, ¿qué casos son de países donde hay un fracaso total de la socialdemocracia que, si bien el resultado de la primaria, por supuesto, no es alentador, sacar casi un 30% de la votación en una primaria no es un buen resultado, pero hay otros países donde se ha desplomado por completo. Por ejemplo, en Francia. ¿Se acuerdan de François Hollande, el último presidente socialista que hubo? Terminó con una popularidad bajísima y ha sido, podríamos decir, devorada por la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que es mucho más a la izquierda. Yo diría que es mucho más a la izquierda incluso que Podemos
o que el Frente Amplio. Sí, pues son mucho más radicales. Sí, mucho más radicales. Y ha tenido que tratar de encontrar su posicionamiento. En la última movida que hizo Macron de que se reeligiera de nuevo, elecciones nuevas en el Parlamento, trató de hacer como de eje entre grupos, pero igual finalmente le cuesta mucho mantener una identidad, ¿no? Y Emmanuel Macron es un presidente centrista liberal, no es socialdemócrata, aunque estuvo en el gabinete entiendo que estuvo en el gabinete de Hollande, pero es desde otra matriz, digamos, de una matriz liberal centrista. Otro caso, por supuesto, vendría a ser el equivalente a la socialdemocracia en Estados Unidos, que es Joe Biden, ¿no? Que se desbancó y su sucesora no le fue bien en las elecciones y vemos el predominio entonces de Donald Trump, ya ni siquiera del Partido Republicano tradicional, sino del auge del populismo radical de Donald Trump. En Alemania, Olaf Scholz perdió, ¿no? Y ahora está gobernando en coalición con la democracia cristiana alemana, pero es un socio, digamos, no es el socio mayoritario, es un socio en este intento que hicieron la democracia cristiana alemana, que es más de centro derecha que lo que es acá, con los socialdemócratas para evitar que los partidos de extrema derecha subieran. Otros casos, dos casos más famosos o sea, caso de Holanda también, la socialdemocracia bastante baja, y Finlandia y Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan que Sanna Marin, una socialdemócrata joven que representó toda una camada nueva de socialdemócratas digamos, de ese espectro, también la sacaron, o sea, también perdió la elección? Y Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, que en un minuto era como la promesa socialdemócrata, Jacinda Manía, ¿se acuerdan? Era a nivel global. Totalmente. También perdió, o sea, en el fondo es un problema, o sea, y eran muy populares hace muy poco, ¿ya? Y ellas se veían como la nueva cara de la socialdemocracia, ¿no? Sin embargo, hay otras tendencias que están siendo más exitosas. Ahora, casos de éxito, que también es importante decirlo. En Dinamarca, lo hemos comentado acá también, Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, es la única que se ha reelegido, la única socialdemócrata que se ha reelegido en esta ola, digamos, de ultraderecha o esta ola nacionalista, pero ella tiene una diferencia con los socialdemócratas en general, que ella es muy dura en cuanto a la política migratoria. Eso te iba a decir, ella adoptó un discurso migratorio muy duro que no es muy propio de la socialdemocracia tradicional. Exactamente, y eso, digamos, la criticaron mucho, como que no era socialdemócrata, que era como que estaba haciendo el juego el populismo radical de derecha, pero ella dijo no, porque la cohesión social es muy importante para la socialdemocracia, es un valor muy importante, porque si no hay cohesión social, nadie quiere pagar más impuestos, que eso es lo típico en un estado de bienestar, es que la gente paga hartos impuestos, pero recibe de vuelta harto también, ¿no? Entonces dice, con esta migración que va cambiando como la fisonomía de barrios, de comunidades, la gente ya no siente esa cohesión social, por lo tanto, una migración que no es controlada atenta contra un principio básico de la democracia y de la socialdemocracia, ¿ya? Otro caso de éxito hasta ahora es Keir Starmer en el Reino Unido, ¿no? Que él no lo está pasando muy bien. No lo está pasando muy bien, sí. Pero hoy día es una figura bien clave en realidad en la negociación de Europa con Donald Trump, por ejemplo. Pero Keir Starmer también es bien centrista, o sea, digamos, es un laborista muy corrido hacia el centro, que también no teme hacer políticas que como que no son las típicas de la socialdemocracia. Y ser duro, por ejemplo, en migración también es más duro. O sea, es un laborismo, yo diría, mucho más centrista. No, por supuesto. O sea, Jeremy Corbyn estaría como ya en un espectro tan distinto que sería como de otro partido. Canadá con Mark Carney, que se reeligió, acuérdense, el sucesor de Justin Trudeau, el laborismo se reeligió, pero gracias a Donald Trump. Y contra todo pronóstico. Claro, porque el ataque, digamos, de Trump al Estado 51, etcétera, creó esto, y Mark Carney también recordemos, es una figura muy centrista, o sea, está en el fondo en el espectro socialdemócrata mucho más centrista. También se eligió ahora un socialdemócrata en Corea del Sur, en España sigue gobernando la socialdemocracia con el PSOE, Pedro Sánchez, pasando muchos problemas ahora, eso sí, acusado de corrupción, etcétera. Viene una larga travesía por el desierto probablemente. Sí, y viene una larga Ahora, ellos lograron que Podemos, en el fondo, no tomara la hegemonía en esta alianza, y ya hicieron como desaparecer a Podemos, pero el PSOE tiene una crisis enorme, digamos. Se tiene que aliar con el nacionalismo, eso sí. Sí. Bueno. Sí. Ayer Javier Cerca, escritor, que estuvo hace poquito acá en Chile, escribió una columna pidiendo, él viene de ese mundo, exacto, él apoya el progresismo, pidiendo que Pedro Sánchez renuncie. Sí. Y él es un socialdemócrata clásico, ¿no? Pero que ya encuentra que la situación es irremontable. Ahora, causas, como decíamos. En primer lugar,
la globalización le ha pegado a la socialdemocracia, así como a los partidos tradicionales, porque en el fondo era una política nacional, no era una política, digamos, que tuviera como, una impronta mundial, aunque había mucha unión entre la socialdemocracia, pero en el fondo la globalización hace que las decisiones económicas ya estén fuera del alcance de las personas, de los mandatarios en cada país, ¿no? O sea, no puede tomar el control de una manera en que pueda garantizar una redistribución de la manera como se hacía antes. Una pérdida de energía, fuerza y vitalidad, diagnostica el politólogo Peter Loche, que es un paper súper interesante sobre este tema. Como les decía, también la demografía, que el votante es generación baby boomer en general. También la crisis de la democracia liberal, que estamos viviendo una crisis de la democracia liberal y en el fondo la socialdemocracia se identifica con la democracia liberal completamente. Entonces, lo que se le carga a la democracia liberal de ser lenta para resolver, ¿no? De no enfrentar rápidamente los problemas, de no tener soluciones fáciles. Fíjense que la socialdemocracia es el reformismo y el gradualismo, cuando la gente quiere una oferta Es demasiado sensata, suena a veces llena de matices para tiempos que son completamente o bastante insensatos. Y difícil de explicar, además. Exactamente. Pregúntale a Carolina Toá cómo la dificultad que tuvo para explicar ahora en su reciente campaña. Claro, o sea, es difícil de explicar en un mundo donde además la emoción es lo que mueve a la política, emociones en general negativas, ¿no? De explicar rápido y fácil un proyecto que en el fondo es un camino intermedio, ¿no? O sea, un camino de sensatez intermedio. O sea, eso, digamos, no se puede explicar. Pasa un poco, creo que el síndrome de Naciones Unidas, en que la gente dice, oye, pero no hacen nada, porque no pueden explicar lo que dejó malo de pasar, o sea, lo negativo que impidieron que pasara, ¿no? Claro. Es difícil decir, todas estas guerras impedimos que existieran, o toda esta gente no se murió de hambre. Eso no tiene una justificación, o sea, no es fácil de expresar hoy día. Una falta de relato es una causa que también es muy importante, como estamos hablando. O sea, su relato de la importancia de la humanización de la sociedad, la igualdad social, la moderación, el matiz, no emocionan en la era TikTok. La ultraderecha en el mundo también le ha quitado público, porque uno de los grandes problemas es que la identificación que tenían esencial con en el fondo, los votantes obreros, ya se acabó, ¿no? O sea, ya, digamos, el grupo de clase más baja no es un obrero como era en su momento, en el inicio de la socialdemocracia, sino que es otro tipo de trabajador precario, que está mucho más molesto, mucho más enojado y con el cual le cuesta conectar. Bueno, eso también lo vemos acá en Chile, ¿no? Exactamente. Las nuevas derechas, como les gusta llamarse a ellas, han penetrado muy fuerte en los sectores populares y en los hombres, que también sienten como una amenaza el empoderamiento de las mujeres. Sí. Sí, ese es un factor que también varios diagnostican, o sea, también ahí hay como un discurso, su discurso de igualdad de género, su discurso de la igual dignidad de las personas, cuando en el mundo se está viendo una ola que está poniendo en jaque todos esos principios, y pensemos lo de los migrantes. Bueno, hay muchos, como yo les decía, hay muchos politólogos que están pensando esto y dicen, ¿qué se hace con esto, no? Porque la socialdemocracia, como decía el otro día Alfredo Joañant, claro, tiene todos estos problemas, pero en realidad y lo decía Pablo Longueira el otro día también acá en la entrevista, es una, digamos, como política, como mirada del mundo desde la izquierda, es la que ha logrado más avance para las personas, ¿ya? O sea, ha logrado mucho más avances sociales que otras, ¿no? Entonces, primero es como intentar entender esto, entender la profunda angustia en el régimen de visibilidad que vivimos hoy día, dice Beiluz, por ejemplo, en que la gente ve todo el día en Instagram vidas de famosos, la rabia que produce en las clases más bajas que se sienten invisibles y conectar con esas clases, ¿no? Porque también ver en esa visibilidad como tan próspera a la gente de la socialdemocracia o a la gente de centro izquierda que ya no la ven asociada a esto, ¿no? También ha habido una sofisticación de las personas de este grupo, lo que en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump está todo el tiempo diciendo, como está la élite y estamos nosotros. Bueno, veía hace una semana, una cosa así, las fotos del matrimonio del hijo de George Soros con una funcionaria como del Partido Demócrata. Sí. Es como la hija política de Hillary Clinton. Exactamente. Sí. Y entonces mostraban las fotos, un matrimonio que estaba como toda la realeza, como Anna Wintour, como todo el mundo como del poder político demócrata, y veía los comentarios yo de la foto y decían, este es el ocaso del Partido Demócrata y de la socialdemocracia, porque como en esto se convirtieron, como en unos rockstar, en una gente muy elegante, muy sofisticada, que no tiene nada que ver con las clases trabajadoras. Sí, y eso fíjate que como Eva Iluz, esta socióloga israelita francesa, dice, hoy día hay sensación de rabia, pero sobre todo de mucha envidia por el régimen de visibilidad de las redes sociales, ¿ya? Entonces,
¿Cómo se conecta a alguien a decir, oye, hay que volver a la solidaridad, hay que volver a lo comunitario, desde una vitrina en que se ve como alguien desapegado de la vida diaria de esas personas? ¿Ya? Yo creo que ahí hay una clave que también se comentó Coneja y Cristiana ahora en la campaña, ¿no? Ya, eso te iba a preguntar, Cristian. ¿Cuánto de lo que la Paula está describiendo viste tú en la campaña de Carolina Toa? Sí. Oye, sí, bastante, pero ahora yo creo que la socialdemocracia vivió sus mejores años, ¿verdad? Como dijo Paula, desde la posguerra hasta los años 80 más o menos, que fueron los famosos 30 gloriosos que se hablaba, que había mucha estabilidad. Pero después vino la crisis del petróleo, el mundo empezó de nuevo a ponerse de alguna manera en crisis y la socialdemocracia, de alguna manera creo, y la tercera vía fue bien emblemática en eso, de alguna manera también se adaptó rápidamente a la lógica neoliberal que se empezó a imponer, si se quiere. O sea, la globalización, el flujo de capitales, los mercados moviéndose rápidamente con una impronta un poquito más redistributiva, pero no se adaptó política, ideológica y socialmente a ese nuevo tiempo. Entonces después viene la crisis financiera del 2008, ¿se acuerdan ustedes? La famosa crisis financiera que pareciera que nosotros no la tocamos tanto, pero que dejó la escoba en el mundo. Claro, una grave sobre todo en el mundo europeo. En el mundo europeo. El movimiento Occupy Wall Street, o sea, y todo. fue el argumento de grupos impugnadores para desestabilizar a los partidos políticos tradicionales. O sea, sin la crisis financiera del 2008 probablemente Podemos no hubiera emergido con la fuerza que emergió para cuestionar al Partido Socialista Obrero Español en España. Y de alguna manera esa crisis financiera que pone en cuestión todo la idea del globalismo, ¿verdad? Del flujo de los mercados de capital y se pone e instala toda una nueva discusión respecto del modelo de desarrollo del mundo, también cuestiona a la socialdemocracia y la pilla en un momento donde no habían hecho de alguna manera un ajuste o una actualización de su promesa. Entonces la pilla en un momento y son responsabilizados también de la debacle, ¿ya? Y en un momento donde la socialdemocracia había ya dejado de representar al mundo obrero, al mundo del trabajo, al mundo que ya empezaba a mirar un mundo nuevo que emergía y que no era el mundo tradicional y donde la socialdemocracia no lo representaba. En paralelo, empieza a quedar toda la crisis migratoria, ¿verdad? Y todo lo que eso genera en Europa, conjunto con la crisis económica, que era un efecto dominó terrible, que es lleno de migrantes, ¿verdad? En un mundo que no produce los bienes materiales para que los que, comillas, originales podamos estar bien a partir de la socialdemocracia y del universalismo, cuando además tenemos la amenaza migratoria. Entonces, la socialdemocracia europea también es responsabilizada de la debacle migratoria o de las olas migratorias, que también tienen un impacto en la capacidad de los estados de generar bienes o bienestar universal. Entonces, creo que hay algo ahí importante en eso y creo que el último tiempo en el mundo también se ve, y en Chile la socialdemocracia ha estado más bien viendo cómo se pliega a otros proyectos políticos, incapaz de tener un proyecto político propio. El 2021 la socialdemocracia chilena se tuvo que plegar al Frente Amplio. Incluso antes, la socialdemocracia, ya reconvertida en nueva mayoría, tuvo que plegarse a la agenda de estos jóvenes que hablaban de educación. Claro. ¿Se acuerdan? Después de esto se pliegan a la agenda del presidente Boric y tienen que venir de alguna manera a apoyar al gobierno. Y ahora, en 2025, lo que vamos a ver es una socialdemocracia que se va a tener que plegar de alguna manera a una agenda más bien del Partido Comunista, que hasta donde vimos en campaña, parece ser que entendió mejor, por lo menos ya en Jara, en cómo representar, identificar y hacer match con el mundo popular o el mundo obrero. Vamos a ver, porque es noticia en desarrollo. Estamos empezando. Oye, solo un puntito que es importante. Esta caída de la socialdemocracia en Europa, por lo menos, también incluye la caída de los partidos que son históricamente sus rivales. Bueno, aparte del Partido Comunista, porque evidentemente es un proyecto diferente, de la democracia cristiana y de la derecha tradicional, de los partidos conservadores. Como su contraparte. Todos van cayendo. O sea, todo esto que he hablado, en el fondo es un momento de declive para todos los partidos tradicionales. Por eso y la socialdemocracia se metió en el cambio de ola que hubo en los 80 con la lógica de la globalización, ¿verdad? Y el neoliberalismo de alguna manera. Entonces fueron impugnados igual que toda la política tradicional. Estamos con Cristian Valdivieso y Paula Escobar en Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl. Una iniciativa de CMPC.
Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde una UF más IVA mensual. Visítalos en softland.cl. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Si eres de los que siempre llega último a todo, ahora sé el primero en llevarte el último modelo con WOM Go. Lleva tu equipo pagando la mitad y renuévalo al mes 12. Más conveniente, más nuevo, más WOM que nunca. WOM, nadie te da más. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Con GetNet, la maquinita roja de Santander, puedes recibir la plata de tus ventas el mismo día, los feriados, Año Nuevo, Halloween. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce y contrata en getnet.cl. ¿Estás pensando en cambiar tu auto? Los Movie Days by GAC ya están aquí. Movie Center te espera este 4, 5 y 6 de julio. Aprovecha descuentos de hasta un 21%. Despídete de tu auto y súbete a un nuevo GAC. GAC Motor, ahora es cuando. Mucho antes de que se inventara... No, me equivoqué. Estoy releyendo la mención. Así que vamos a una pausa y volvemos con más Página 13, más Cristian Valdivieso, más Paula Escobar.